Muy buenos días a todos, gente de Santa Rosa de Calamuchita, de Córdoba y de todo el país. Estamos otra vez. Día del Maestro, me dicen aquí. Bueno, muchas gracias y muchos saludos para todos los maestros, docentes y profesionales que se dedican a la educación. Estamos en Caminemos Juntos, un programa de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. En el día de hoy queremos invitarlos a que caminemos a través de las reglas del diálogo, de unas entrevistas muy importantes y profundas que hemos realizado y vamos a realizar, y unas notas, unos comentarios de una biografía también que nos ha resultado especialmente importante en esta época. Bueno, muy buenos días entonces, y agarramos con las reglas del diálogo. Habíamos estado comentando domingos pasados algunas otras reglas y hoy vamos a extendernos en las que son la octava y novena. Una dice así: no se busca convencer a otros ni que otros cambien de opinión. Y la siguiente: se evitan posturas no negociables o cerradas. Queremos aclarar primero, para aquellos que no nos han escuchado antes, que los diálogos, cuando hay una reunión de varias personas, necesitan unas reglas, unas normas comunes a todos para que el diálogo pueda ser constructivo, pueda ser enriquecedor para todos y se saque una mayor amplitud de conciencia después de haberlo realizado. De acuerdo a lo que nos comenta José, porque hoy estamos reunidos José, Miguel, Manuel y Juan Carlos, del que está hablando, de acuerdo a lo que nos comenta José, lo que se busca es sostener, alimentar y desarrollar una actitud amistosa entre los miembros que forman el grupo del diálogo, como un anticipo de lo que tendría que ser en un futuro la sociedad humana, una sociedad de convivencia pacífica donde las diferencias se comunican, se respetan y se procura armonizar para el bien de todos. Cuando decimos no buscar convencer a otros, es porque indudablemente cada uno de nosotros tiene alguna opinión, algún punto de vista sobre diferentes materias. ¿Cómo tenemos que hacer? Aquí Manuel nos va a dar algunas buenas ideas. Ustedes recordarán que cuando hablamos del diálogo, estamos hablando de un ejercicio que a nosotros nos permita un nivel de comunicación que habitualmente no la podemos tener en las conversaciones o intercambio de ideas habituales. Fíjese que esta norma nos dice, no se busca convencer a otros, lo cual significa que yo no tengo que predisponerme y ponerme a la defensiva sobre el punto de vista que yo tengo. Si la invitación es, ¿por qué no dejo de lado mi punto de vista y me abro a la escucha de cuál es el punto de vista del otro? Y cuando hablamos de posturas no negociables, estamos hablando de posturas cerradas. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Si analizamos lo que nos pasa habitualmente, consideramos que no siempre es consciente uno del propio dogmatismo, o sea, las interpretaciones limitadas que tenemos, a tal punto que llevan a creer que la propia manera de pensar es universal y que no existen diferentes enfoques de la realidad, ya que mientras uno mantiene esta actitud, rechaza sistemáticamente todo lo que no está de acuerdo con sus ideas hechas y pierde la posibilidad de ampliar su manera de pensar. Habíamos dicho antes que uno tiene que hablar en el diálogo con total convicción y claridad para expresar sus ideas. Obviamente, como decías recién, cada uno tenemos nuestras ideas, pero en el momento de compartir, de intercambiar cada una de nuestras opiniones, puede suceder que tengamos posiciones, posturas o ideas completamente distintas, ya sean
respecto a los gustos, ideas políticas, ideas religiosas, ideas raciales. Entonces, cosas que pueden alejarnos mucho uno de otros. Pero el tema, el asunto en el diálogo, no es que esas ideas contrarias, divergentes, nos alejen como personas, sino que nos puedan ampliar nuestra visión, nuestra conciencia, nuestra capacidad de entender las cosas. Yo recuerdo una conversación, esto hace unos años, donde había dos personas, más que una conversación era una discusión, porque uno apoyaba a un partido político y daba todas sus razones por qué le había beneficiado ese sistema político, y la otra persona decía todo lo contrario, por qué le había perjudicado ese partido político y esa situación. En ese momento, eso fue una discusión bastante acalorada, donde no hubo un diálogo, pero nos muestra que cada uno tenía una posición, una experiencia, una vivencia distinta de la del otro, y que podrían haber sido aspectos enriquecedores, porque cada uno puede contar lo que ha vivido y la otra persona puede aprovecharse de toda esa experiencia para ampliar su punto de vista, aunque no lo tenga que cambiar. Cuando hablamos de posturas, hasta ahora nos estamos refiriendo a una actitud al hablar. Pero no nos olvidemos que cuando hablamos, con nuestro cuerpo adoptamos posturas corporales, valga la redundancia. A mí me explicaron una vez que si yo estoy escuchando algo que no me gusta y cruzo las piernas y cruzo los brazos sobre el pecho, indudablemente que eso no va a formar parte de mi conocimiento. Yo me estoy defendiendo. Esa postura corporal es defensiva. A veces puede suceder también en el diálogo entre una persona adulta y un chico, una chica, que el chico está planteando algo que el adulto no coincide. Entonces, ¿qué hace? Se pone a hojear un diario o una revista mientras la otra persona trata de explicar. Esas actitudes son no negociables, es decir, no permiten que penetre en uno la necesidad, el conocimiento, la información, la súplica, el pedido de ayuda. ¿Por qué? Porque yo adopté una postura corporal y anímica que no permite que entre nada. Eso es lo contrario de las reglas del diálogo. Yo en este momento tengo que confesar, tengo las piernas cruzadas, tengo los brazos cruzados y además no comparto lo que se está diciendo. Porque en realidad cuando uno tiene una idea lo que tiene que hacer es defenderla a fondo. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Ahí, por ejemplo, Manuel ha expresado una opinión y una posición. El asunto es que nosotros la entendamos y podamos asimilar a fondo qué es lo que quiere decir y comprender en qué situación estamos. Digo otro ejemplo también. Suele suceder a veces también en nuestra fábrica que ante una resolución, ante un planteo, tenemos distintas posiciones. Una cosa importante, un elemento muy importante es no descalificar al otro. Cuando uno, para poner su opinión, desmerece, descalifica o descarta agresivamente o displicentemente a la otra persona, entonces el diálogo es como que se corta, se interrumpe, termina. Si uno plantea, como dijo Manuel, que no coincide para nada, pero va a expresar por qué, cuál es su razón, qué lo mueve a pensar así, entonces podemos compartir y profundizar esa idea. Respecto a ese ejemplo que dimos anteriormente, lo que yo quería expresar es lo siguiente, así como decía Juan Carlos, hay una postura del cuerpo, hay una gesticulación,
hay una palabra, es decir, todo de alguna manera nosotros nos expresamos a través de todo nuestro ser en cada uno de los momentos. Pero cuando estamos hablando en relación con las normas del diálogo sobre lo que uno tiene que hacer. Pero supongamos que nosotros estamos participando en un diálogo donde una persona adoptó la postura con la que yo me expresé. ¿Qué hace el resto? Simplemente dice, muy bien, a mí me parece que es válido que no comparta la idea, pero sí nos gustaría saber cuáles son las razones por las cuales usted piensa y siente de esa manera. De esa manera, nosotros, o yo particularmente, puedo ampliar mi punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? Hago abarcante lo que aparentemente es descalificante para el grupo. Cuando conversamos también, a veces puede suceder que nos sintamos un poquito superiores o con más conocimientos o con más profesionalidad o con más experiencia. También hay una postura que el cuerpo puede adoptar. Se cruzan las manos frente al pecho y los pulgares comienzan a revolotear uno alrededor del otro. Esa es una posición del cuerpo, en particular de las manos, que está indicando que quien hace ese gesto se siente superior a aquel que le está hablando. ¿Por qué lo describimos? Porque son todas, hay otras más, por supuesto, actitudes corporales y actitudes anímicas que impiden la buena comunicación. Y la base de todo esto que estamos desarrollando a través de las audiciones de los días domingos es crear un clima en el que el conocimiento de diferentes personas pueda ser conocido y compartido para bien de todos. Muy bien, recordamos, estábamos hablando de estas reglas del diálogo. No se busca convencer a otros, ni que otros cambien de opinión. Recordemos nuestros diálogos, nuestras posturas políticas, sociales, religiosas y demás, a ver si es que no queremos convencer a otros. Y la otra regla, se evitan posturas no negociables o cerradas, es decir, estar abiertos, estar amplios, estar disponibles a poder cambiar nuestra opinión si lo creemos necesario. El fundamento de estas normas es que la riqueza en un intercambio de puntos de vista y de opiniones es justamente la variedad, es decir, los distintos criterios, los distintos puntos de vista. Entonces, si estamos considerando desde el vamos esa riqueza, no tenemos por qué tratar de unificar, que todos pensemos y veamos las cosas de la misma manera, sino cómo podemos integrarla en una comprensión mayor. Por eso, algunas veces dentro del diálogo, cuando lo evaluamos al final de hacer el ejercicio, decimos, ¿alcanzamos o no otro nivel de comprensión? Es cuando yo fui capaz de incorporar un concepto nuevo o un nuevo punto de vista sobre algo que lo tenía conceptualizado de una única manera. Y ahora caminemos juntos a través de la música.
escuchábamos un fragmento de la canción llamada Pavana de Gabriel Fauré, un compositor francés de la última mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue un compositor, pedagogo, organista y pianista francés, considerado uno de los compositores franceses más destacados de su generación, y su estilo musical influyó en muchos compositores del siglo XX. Compositor francés, Pavana. Muy buenos días, continuamos en nuestro programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Esta vez estamos acompañados por un profesional, destacado profesional, psiquiatra, ¿sí? Sí. El doctor Alejandro Mancho. ¿Hace cuánto que está aquí en Santa Rosa de Calamuchita? Buenos días, perdón. No me vamos a olvidar. Bueno, hace desde el año 1988, ¿sí? Ya casi 30 años, ¿verdad? 38. Sí, hace 28 años que estoy aquí. ¿Y por qué se vino a Santa Rosa? ¿Por qué me vine? Bueno, tendría que hablar algo un poco de mi etapa anterior a Santa Rosa. Yo soy de Rosario, me recibí de médico allá y me fui a hacer la especialidad a Buenos Aires, al Hospital Italiano. Y después de terminar en el hospital la residencia, empezaba ya mi profesión a trabajar como psiquiatra. Y Buenos Aires no me gustaba para quedarme a vivir como estilo de vida. Y elegí un lugar bello para vivir, ya que tenía que elegir, digo, que sea lindo. ¿Lo conocía ya? Lo conocía porque venía de vacaciones cuando era bien. chico, venía con mi familia. Sí. Así que, bueno, elegí este lugar y me vine a los 32 años. Y bueno, acá comencé a trabajar ya hace muchos años. No había otros psiquiatras, no había una sola psicóloga con la que trabaja, la licenciada Raquel Ferrari, con la que he trabajado muchos años en el hospital. Y bueno, después ya con el transcurso de los años fueron viniendo otros profesionales, y más psicólogas, etcétera, etcétera. Sí. Ahora una pregunta, doctor Alejandro. ¿Por qué uno elige la psiquiatría? ¿Qué atracción tuvo en usted en cuanto al estudio, en cuanto al trabajo, o en cuanto al oficio de tratar a la gente? En primer lugar, como adolescente, y empecé a leer algunos libros, como los libros de Castaneda, como los libros de Germán Gess, y ahí empecé a tener cada vez más curiosidad, a preguntarme para qué estamos en este mundo, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Todas esas preguntas que... El sentido de la vida, El sentido de la vida, ¿no es cierto? Tal es así que empecé después a estudiar religiones antiguas, el taoísmo, el budismo. También leía la postura darwiniana, y entonces me debatía ahí a ver por dónde venía la cosa, de dónde venía yo, y de dónde veníamos los seres humanos. Más adelante conocí a gente de CAF en Rosario. Yo ya estaba a todo esto en una búsqueda de un camino espiritual, y así fue como estudiando ya medicina, ya estando en segundo año de medicina, me volqué muy directamente a la psicología, y a pesar de que leía los libros propios de la facultad para rendir los exámenes, paralelamente siempre tenía algún libro de lectura relacionado con la psicología. En torno a todos estos autores que recién le recomendaba. Había otros, como el libro de Ana Frank, Ogmandino, Huxley, muchos autores
que habían pensado, y mucho, sobre toda esta temática. Y bueno, esto me inclinó hacia la psiquiatría, de manera tal que en lugar de ser cirujano, que era la primera intención, la mitad de la carrera, cambié hacia psiquiatría y bueno, muy contento estoy con la elección de la especialidad porque tiene mucho que ver conmigo y no sé si podría ser otra especialidad. Sí. Ahora, ya que estamos en la psiquiatría, y sé que es difícil de definir, pero la rama esta de la psiquiatría, que es la Gestalt, sí. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Cómo se podría describir en forma así amena para que los oyentes entiendan rápidamente de qué se trata? Bueno, existen varias escuelas de psicología que en definitiva se trata de distintos puntos de vista para ver la problemática humana. Una es el psicoanálisis de Freud, otro es la terapia gestáltica de Peirce, otro es la terapia sistémica, otro es la comportamental. En síntesis, son distintas epistemologías, como le llamamos ahora, o puntos de vista, como se dice habitualmente, para ver el problema de una persona, ¿no es cierto? La terapia gestáltica nace por 1960 con Fritz Perls en Esalen, California, donde pensemos que era por 1960, plena época de la revolución hippie, claro. Y en Esalen empiezan a reunir profesionales destacados, tanto de Estados Unidos como de Europa, y Peirce era un psicoanalista que había hecho terapia con Freud, ya tenía sus años en ese momento, y une lo que es el pensamiento oriental con la psicología occidental. Y ahí hace todo un desarrollo de lo que es la teoría y la técnica en terapia gestáltica, pero fundamentalmente es una terapia vivencial, no racional, donde a través de determinadas técnicas de tratamiento la persona se da cuenta solo de cuál es su problema, sin que el terapeuta tenga que decirle qué es lo que le pasa, ¿no es cierto? Son esas terapias donde inclusive se hacen terapias individuales y grupales, son esas terapias donde la gente llora, habla con el papá que ya falleció, habla con los ojos cerrados y en una actitud donde la persona profundiza y con un trabajo de imaginación previo hace de cuenta que está un familiar con el que tiene que resolver situaciones. Se busca enfrentarlo al paciente con su propia realidad o el problema que ha tenido y le ha causado el trastorno. Eso. Y entonces puede hablar con su padre, si se trata de una enfermedad psicosomática, empieza a hablar con su órgano, por ejemplo. La terapia gestáltica, entre otras cosas, se ha desarrollado para el tratamiento de enfermedades psicosomáticas, y entonces la persona empieza a hablar, por ejemplo, con su estómago, ¿no? Y una persona que sufre de gastritis, cuando habla el estómago, que es el mismo cuando se cambia de sillón y dice soy el estómago, y entonces dice soy el estómago, una persona como estómago, soy una persona agresiva, que trituro, que esto, y no todo me cae bien, y entonces quiero romper estos alimentos, y en realidad se trata de que el estómago está haciendo aquello que no puede hacer mentalmente o en acción, ¿sí? Entonces, en síntesis, uno ve que el organismo actúa, ¿no es cierto?, de una manera en la que mentalmente no puede actuar. Y esta es una forma de descubrir y de tratar la problemática. Otra forma es a través de técnicas donde uno puede ver, por ejemplo, la polaridad de uno, o la sombra que le llamaba Jung, es decir, aquellas cosas de nosotros que no admitimos. Claro. Entonces yo invito
a quienes están escuchando a que tomen un papel y un lápiz y escriban 3 o 4 cosas de una persona que no toleran, tratando de que no sea ni el esposo, la esposa, ni un familiar, sino de una persona que conoce pero que no tolera, y que la escriba. Después de escribirla, ¿sí? Se tiene que preguntar qué tiene que ver esos comportamientos con uno mismo. Supongamos que no me gusta porque fulanito es vanidoso, egoísta, sí, ¿y qué tanto tiene uno de estos? Sí, Entonces, eso que se llama proyección, lo podemos ver y nos enoja muy claramente en otra persona, y se trata de comportamientos propios que no son aceptados por uno mismo. A modo de espejo. A modo de espejo, exactamente. Eso lo podríamos practicar todos. Eso lo podríamos, todos los seres humanos. Tal cual. Podríamos tomar 2 o 3 conocidos, poner 2 o 3 comportamientos que nos gustan y después preguntarnos qué tenemos que ver nosotros con esto. Bueno, eso es lo que puedo. Es mucho más largo y más profundo, pero son terapias profundas, digamos, y se puede acceder al inconsciente mucho más rápidamente y fácilmente que con otros tipos de terapias. En definitiva es para conocerse uno más. De eso se trata. ¿Quería decir algo usted? No, estaba muy interesado en la forma en que nos va relatando todo, porque también siempre me inquietó un poco precisamente el tema de la salud mental, y el ver que es una unidad con el organismo. No podemos separar la mente por un lado y el cuerpo por otro. Claro, tal cual. Yo nunca me voy a olvidar que aprendiendo terapia gestáltica vino la creadora de la terapia gestáltica, llamada Adriana Snaque, una chilena, una psiquiatra chilena, y a mí me dolía mucho un músculo, el bíceps. Y entonces me coloqué en posición de bíceps y empecé a hablar como el bíceps. Y cuando empecé a hablar sobre el bíceps, dije, el bíceps es muy aburrido, lo único que hace es contraerse y relajarse, y contraerse y relajarse. Y después hablaba yo y le decía, vos sos un bíceps de miércoles, llevas una vida muy aburrida, etcétera, etcétera. Y entonces quien estaba llevando adelante la terapia, Adriana Snaque, me dice, tú eres un ciclotímico, muchacho. Te aburre fácilmente las cosas, quieres acción. Y sí, es cierto. Entonces, bueno, esta es una forma a veces de poder, digamos, ver las cosas en totalidad. Un músculo habla también, o de una dolencia, habla de uno mismo. Y en ese sentido, hay un libro muy interesante que recomiendo, que se llama La enfermedad como camino. Sí, lo hemos leído. Claro, en ese libro justamente es un poco, habla muy claramente estas cuestiones de la terapia gestáltica y de las enfermedades, y otro punto de vista de las enfermedades, ¿no es cierto? Cómo tienen que ver con uno. Sí. En ese sentido se me ocurre una pregunta, doctor. Si usted tuviera que hacer una comparación, aunque sea una visión limitada, de lo que era la salud mental en los momentos en que usted estudió, hace 30 años o algo así, y lo que es hoy. Lo que es hoy. ¿Ve alguna diferencia? ¿Crece la enfermedad mental? Ha crecido y también ha cambiado los tipos de enfermedades que de hace 30 años. Por ejemplo, cuando Freud, a principios de siglo, escribió la teoría psicoanalítica, en esa época había muchas mujeres con histeria, de conversión, es decir, se quedaban ciegas o se paralizaba una parte del cuerpo. Y esto tenía mucho que ver porque se estaba viviendo en la época victoriana, donde había mucha represión en todos los aspectos, mucha represión desde el punto de vista moral, ético y sexual. Y Freud desarrolla su teoría en base a este cuadro tan frecuente que era la histeria.
Hoy ya no es tan frecuente, han pasado los años y bueno, por ejemplo, cuando yo hice mi formación por 1984, se veían muchos cuadros de esquizofrenia, ¿sí? Posteriormente, siguieron 4 o 5 años después, se empezaron a ver las crisis de anorexia-bulimia. Sí, sí. Hubo toda una etapa de 5 o 6 años de que veíamos todos los días pacientes en el consultorio con anorexia-bulimia. Al tiempo aparecieron las crisis de pánico, ¿sí? Que todavía existen, pero mucho menos que hace 10 años atrás, ¿no es cierto? Y en los últimos años se ven muchas depresiones y trastorno bipolar. Depresión y trastorno bipolar es lo más frecuente en estos momentos. No se sabe exactamente el motivo por el cual van variando los cuadros. Quizás algún día se pueda saber, pero no hay una explicación científica para poder, exacta, sí. Sí, para poder saber por qué. Lo cierto es que los cuadros van cambiando, digamos, con la época, ¿verdad? Bien. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero ¿qué le diría usted a un oyente, a una persona, a un ser humano, Sí. ahora para que pueda ayudarse psíquicamente? Ajá. Bueno, mire, lo más importante que podría yo decir es que la persona necesita adaptarse lo que más pueda a las situaciones que vive. Es decir, alguien que no puede adaptarse a una situación de estrés y de cambio, que es tan frecuente y los cambios son cada vez más rápidos, que no puede adaptarse queda en el sufrimiento. Es un poco como decían nuestras abuelas, que la vida hay que tomarla como viene. Sí. Pero ahora es más hoy, rápido. Claro, hoy le llamamos trastorno de adaptación a eso. Es frente a una situación de estrés, la persona o se adapta o sufre un trastorno de adaptación, que es un cuadro con mucha ansiedad, tristeza. Antes se le llamaba estrés, en realidad el estrés tiene que ver porque es un factor estresante frente a una persona que tiene que digerir, asimilar esa situación, Sí. y si le resulta muy difícil porque no puede lograr adaptarse, va a sufrir de este cuadro de adaptación que en definitiva es de angustia, tristeza, llanto, y en esta época con los cambios, antes no nos olvidemos que en la época de nuestros abuelos las cosas venían así desde hacía siglos, y en los últimos 20, 30 años las cosas van cambiando y cada vez con cambios más rápidos. Es decir, acelerado. Claro, y uno lo puede ver en la tecnología, por ejemplo. Sí, uno se cual. queda con un modelo de Windows y cambia, 3 años después tiene que empezar de nuevo, obsoleto. ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, este cambio en la tecnología también tiene que ver con cambios en la forma de pensar, en los valores. Los valores han cambiado también. Hace 30, 40 años atrás la palabra era más importante que una firma, Sí, ahora es distinto, sí. y hoy es totalmente distinto, y bueno, hay cuestiones sociales que tienen que ver con esto, que da para charlar en otro momento, pero esto es lo que les podría recomendar, el hecho de tener cintura para acomodarse a los problemas de la vida cotidiana. Bueno. Que no se adapta. Sí. Bueno, es difícil. Es difícil a veces, sí. Bueno, nos acompaña entonces el doctor Alejandro Mancho y nos ha abierto en realidad un panorama infinito para seguir preguntando muchas cosas. Así que esperamos que en un futuro volvamos a encontrarnos. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
La composición que escuchábamos recién pertenece a Claude Bolling, un compositor francés contemporáneo, y la canción se llama Hispanic Dance. Como habrán escuchado, corresponde a un género jazzístico, el jazz francés actual, y el conjunto lo constituye un excelente guitarrista, Alexander Lagoya, Claude Bolling al piano y bajo y percusión acompañando esta composición. Seguimos en Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Antes de continuar, quería recordarle los teléfonos de la radio con la característica de Santa Rosa de Calamuchita, 03546, el fijo es 420-007 y el celular 154-18-605. Ahora lo invitamos a caminar, a pasear a través de la vida de una persona prácticamente desconocida, creo. Por lo menos así fue para nosotros. Él nació en New Haven, New Haven, Connecticut, 1876, y muere en 1943. El señor se llama Clifford Beers y ha tenido una vida angustiante, pero hay un hecho fundamental en su vida, por lo que fue muy importante para la posterior iniciación de asociaciones para la salud mental. En realidad, la vida de Clifford Beers está enmarcada por una situación dramática de la familia. Él era integrante de una familia de 6 hermanos. Esa familia tuvo, es decir, una trayectoria dolorosa. El primer niño que tienen nace y muere en la primera infancia. Un segundo hijo comienza a tener convulsiones cuando es adolescente y muere. Y Clifford Beers, con otros 3 hermanos, llegan a la edad adulta, pero 2 de ellos se suicidan y él, junto con el otro hermano, terminan su vida en un hospital para enfermos mentales. ¿Por qué estamos incluyendo la vida de Clifford Beers en nuestro programa? Porque Clifford Beers fue el movimiento de higiene mental que puso en marcha uno de los primeros movimientos de reforma de salud en los Estados Unidos. Clifford Beers, como bien decía Manuel, tuvo una experiencia vital muy dramática. Él se graduó en la Escuela Científica de Sheffield, en la Universidad de Yale, en 1897. Y ya como estudiante experimentaba fuertes ataques de depresión. Después trabajó en Nueva York durante 3 años y cada vez se volvió más ansioso y angustiado, a tal punto que en junio de 1900 regresa a la casa de sus padres y trata de suicidarse arrojándose desde la ventana de su dormitorio. Aquí comienza una etapa que va a continuar alguno de mis compañeros. Quisiera relatar un poquito esa experiencia, cómo la cuenta el propio Beers. Él ha escrito un libro que en la versión española, del idioma español, se llama Un alma que se encontró a sí misma. Así se llama en la edición castellana. Él cuenta allí que después de toda esa crisis que tuvo extrema, dolorosa, angustiante, había decidido arrojarse por la ventana del primer piso de su dormitorio para caer en un empedrado, en una vereda que había allí, y él consideraba que al caer allí iba a producir su muerte instantáneamente. Él se larga de esa ventana, pero resulta que le erra a la vereda y cae al costado, quebrándose una pierna solamente. Después de la recuperación en el hospital, recuperación física,
la familia, viendo realmente el extremo en el que está mentalmente el señor Clifford. Perdón, lo que pasa es que mientras él estaba internado comienza a sufrir alucinaciones y manías de persecución. Sí, que ya tenía desde antes. Entonces la familia decide internarlo en un neuropsiquiátrico. Entre 1900 y 1903, Clifford Beer fue hospitalizado en el Stanford Hall y después el retiro de Hartford, en el Hospital del Estado de Connecticut, en Malden. Fue maltratado por el personal que allí atendía ese instituto. Experimentó el trato degradante y resolvió hacer una campaña para la reforma. Él, después de ser dado de alta, regresa a la ciudad de Nueva York, pero tiene que pasar los últimos meses de 1904 en adelante en el retiro de Hartford. Deja la institución en enero de 1905 y allí es que completa su libro, que ya había comenzado y que mencionó recién José, Una mente que se ha encontrado a sí misma. El impacto que produjo este libro tan solo a los 2 meses de haber sido publicado fue tan grande en la sociedad norteamericana que el psiquiatra Adolfo Meyer decidió unirse con Beers, el médico William Welch, el filósofo William James, para fundar la Sociedad de Connecticut para la Salud Mental, con un objeto bien específico, bien preciso, atendiendo a la dolorosísima experiencia que él había vivido, mejorar los estándares de atención y las actitudes de los profesionales hacia los enfermos mentales, prevenir las enfermedades mentales y promover la salud mental. Es bueno contextuar un poco la situación. En esa época no se conocía prácticamente nada de las enfermedades mentales y las instituciones que existían eran verdaderas cárceles. No había tratamiento para los enfermos. Entonces la única forma de controlarlos era por la violencia, con las camisas de fuerza o colocados desnudos en calabozos o no darle de comer o maltratarlos con manguera de agua o golpearlos incluso. Pero esa era la técnica. No era que a él en particular lo trataran de esa manera, así trataban a todos los pacientes, sean hombres o mujeres, de cualquier edad. Ese es un aspecto que hay que considerar. Es importante también relatar, hacer referencia al libro que escribe Beers. Es un relato autobiográfico donde él describe todo el proceso que pasa allí en ese neuropsiquiátrico. Es impresionante la claridad con que puede relatar su propia enfermedad, su propio desequilibrio y cómo va caminando en pos de la resolución. Él siente durante su estadía que lo persigue una organización detectivesca que lo quiere acusar, lo quiere juzgar, lo quiere condenar por el hecho que él ha intentado hacer, el suicidio. Perdón, para él existía todo un complot en el hospicio donde se encontraba en contra de su vida. Hay distintos hechos que él relata en el libro. Usted lo puede leer como una novela o como un hecho realmente impresionante, porque es real. Y él empieza a hacer acciones para ver qué tan real es esas alucinaciones que tiene. Hasta los propios hermanos y parientes, cuando vienen a visitarlo, él los ve como parte de esa organización que trata de perjudicarlo, hasta que en algún momento envía cartas a los gobernadores de esa región y envía cartas a su hermano con otra persona para que el hermano se la traiga y pueda así constatar que se trata de su propio pariente. Es así como de a poco él cuenta que tiene como una paz mental porque encuentra que todas las cosas vuelven a ubicarse en su lugar. Beers
se casó con Clara Louise Jepson en 1912, pero la pareja decidió no tener hijos como resultado de sus preocupaciones acerca de la enfermedad mental hereditaria. Esto es una muestra más, coincidente con lo que comentaba José, de la honestidad de este ser humano, de esta alma, que era perfectamente consciente de lo que vivía y trataba, en lugar de quejarse o repudiar lo que le estaba sucediendo, trataba de dejar un mensaje de salud, de equilibrio, trataba de sacar una experiencia, un conocimiento que pudiera ser comunicado para mejoría del tratamiento de la salud mental de los presentes y futuros pacientes en los Estados Unidos y en todo el mundo. Podemos agregar a lo que dijo Juan Carlos ahora, últimamente, que Beers organizó el Congreso Internacional de Salud Mental en Washington, D.C., a la que asistieron representantes de 53 países, nada menos que 53 países. Y en la reunión se pusieron en marcha esfuerzos de reforma internacionales y condujeron al desarrollo de la Comisión Internacional para la Salud Mental. Quisiera terminar este relato de Clifford Beers leyendo un extracto de una carta que se la dirigió el autor William James a Beers. Dice así: usted ha manejado un tema difícil con gran habilidad, produciendo una narración de absorbente interés tanto para el hombre de ciencia como para aquellos que son legos en la materia. Parece una obra de ficción, pero no lo es. Y pongo énfasis en esto porque conozco cuán predispuestos están los no iniciados para poner en duda la veracidad de las descripciones de los procesos mentales normales. Todo un personaje que al final, como ya se dijo antes, lo dijo Manuel, volvió, parece, a decaer en los últimos 4 años de su vida, y él mismo decidió internarse y falleció también en un neuropsiquiátrico. Vamos ahora a la música.
Esto que escuchamos es el famoso Vals de las Flores de Pietrich Tchaikovsky, el compositor ruso. Es un anticipo de la primavera. Aquí en Caminemos Juntos, entonces estamos llegando al final. Queremos despedirnos y antes hacerles una invitación. Nos ha llegado una información que hay un taller de meditación de CAF en la ciudad de San Luis, para aquellos que van a viajar a San Luis o que nos están escuchando allá. Todos los días miércoles, ahora a partir 14, 21 y 28 de septiembre de 2016, taller de meditación sobre la meditación discursiva, una técnica que tiene CAF para el conocimiento de sí mismo y progresar espiritualmente. Hoy vamos a tener un hermoso domingo, un sol espléndido, quizá con un poquito de calor. Ojalá que lo puedan disfrutar plenamente. Gracias a todos, nos vemos el próximo domingo. Chao. Hasta el próximo domingo.